Un poquito diferente, estamos todos más juntitos. Tiene su encanto, ¿verdad? Se parece más al aposento alto. Pues ya ves, voy a poder predicar aquí desde un Van Gogh y un Zurbarán o un no sé qué, o sea que, bueno, lugar especial. Muy bien. Como recordaréis, como sabéis, y ya hemos hablado en estos días, estamos hablando de qué en esta última serie que hemos recién comenzado. Estamos hablando de discipulado, ¿verdad? De cómo hacer discípulos, ¿no? Y haciendo un poco un recordatorio general de lo que hemos estado viendo desde que empezamos con esta serie. Tania abrió el melón hace algún tiempo allá en Las Rozas y nos estuvo hablando de cómo y por qué del discipulado. ¿Por qué hacer discípulos? ¿Por qué tenemos que hacer discípulos? ¿Por qué es una manía nuestra? ¿Es que estamos aburridos? ¿No tenemos nada mejor que hacer? Pues no, ¿no, verdad? Posteriormente tuvimos a Gerson, que estuvo compartiendo con nosotros de cómo establecer buenas relaciones y fomentar esas relaciones en la labor de hacer discípulos. Recordáis que nos hablaba de las 3 P's famosas aquellas, ¿no? De cómo nuestra interacción debe ser personal, hacer buenas preguntas y ser persuasivos. ¿Correcto, Gerson? Iba por ahí los tiros. Hoy vamos a hablar de otra P. Voy a emular a Gerson y le he arrebatado la idea. Y hoy vamos a estar hablando acerca del poder, la necesidad que tenemos del poder del Espíritu Santo. Próximamente, bueno, estuvo por aquí Eduardo hablándonos de enseñanza práctica, de cómo debemos aplicar esa enseñanza que sea traducida en la práctica. Y de aquí en adelante vamos a estar viendo otras cuestiones, vamos a ver el tema de disciplinas privadas, ministerio personal, relaciones providenciales y cómo aprovechar las circunstancias cruciales para hacer discípulos. Y esto lo vamos a ir viendo en las próximas semanas. Pero en esta mañana vamos a estar enfocados en algo muy importante que es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Y tú te preguntarás, igual que yo me pregunto, quizá hemos utilizado mucho el término de poder y lo hemos dirigido más a la idea de que, cuando hablamos de poder del Espíritu, ¿qué idea te viene a la cabeza? A ver, ¿qué idea? Milagros, ¿verdad? Milagros, señales, ¿verdad? Generalmente tenemos un poco la tendencia siempre a traducir o interpretar en nuestra mente que poder de Dios, la ecuación es poder de Dios igual a hechos portentosos, milagros grandiosos, grandes señales, ¿no? Y en esta mañana me gustaría que pudiéramos enfocarnos en el hecho de que también el hacer discípulos, el discipular a otros, requiere necesariamente de una buena dosis del poder de Dios, de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que debe transmitirse, debe ser de alguna manera visible en alguna medida. Me gustaría compartir contigo un pequeño testimonio de mi pasado, de las muchas cosas que he hecho. Ya solo me queda montar en globo, en camello y 2 o 3 cosas más en la vida, pero en el terreno profesional he hecho un poco de todo, he sido hasta comercial, que probablemente no te sorprenda tanto, dado que otro don a lo mejor no me ha dado Dios, pero piquito me ha dado para aburrir. Y bueno, hubo un tiempo en el que trabajé un poco por cuenta propia, un poco de forma en plan freelance, para una compañía financiera que se llamaba, bueno, conocéis, que se llamaba Citi, el banco, ¿no? Citigroup, ¿no? Citigroup. Y entonces ellos tenían una línea de negocio que consistía básicamente en ofrecer asesoramiento financiero a las familias, ¿no? Pues, y era una venta, lógicamente era una actividad comercial de distintas herramientas de ahorro e inversión, ¿no? Fondos de pensiones, fondos de inversión, seguros de vida, etc., 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 ¿no? Y recuerdo que en aquel tiempo, y sobre todo siendo una compañía norteamericana que tienen eso como muy estudiado, todo lo que tiene que ver con la persuasión comercial, que a veces un poco roza con lo ético, ¿no? O sea, a veces te generaba ciertos conflictos. Los que sois comerciales sabéis de qué estoy hablando. Pues te enseñaban lo que comúnmente se conoce como técnicas de venta, ¿no? Técnicas comerciales, ¿no? Cómo ser persuasivo a la hora de vender un fondo de inversión.
De verdad que tienes que ser muy persuasivo y tienes que tener buenos argumentos para vender algo tan invendible como un fondo de inversión en una cultura como la nuestra, donde hay una reticencia, quizá por una falta de cultura financiera a nivel doméstico, para poder adquirir un fondo de inversión o entenderlo justamente como un elemento de inversión. Entonces, era complicado. Entonces, pasábamos horas y horas aprendiendo técnicas de venta. Pero no solamente aprendíamos técnicas de venta, sino aprendíamos a hacer discípulos. Aprendíamos a enseñar a otros a cómo ser persuasivos. Enseñábamos especialmente a los que se incorporaban nuevos para utilizar ciertos argumentos, más o menos ya precocinados, para poder vender el artículo. Y quizá en ocasiones podríamos tener la tentación de entender el discipulado justamente como una forma de persuadir a otros para comprar un producto, ¿no? No estoy hablando meramente de evangelismo. Yo creo que en esto creo que tenemos que ser claros. Es verdad que el Señor nos ha llamado a difundir el mensaje de salvación, que es una forma de hacer evangelismo, pero realmente a lo que el Señor Jesús nos ha llamado a hacer es hacer discípulos. Es mucho más simplemente que anunciar el evangelio, ¿no? Es hacer un prosélito, es poder transmitir los principios del reino, enseñar a otro a caminar siguiendo al Cordero, siguiendo a Cristo, ¿no? Mira, ninguno de los diferentes aspectos que podamos estudiar y que podamos contemplar a la hora de hacer discípulos tiene en sí mismo la capacidad de hacerlo sin una buena dosis del poder de Dios, como acabo de mencionar. Por ejemplo, mira, hay un texto que me gustaría leerte, que está en Hechos capítulo 6, versículos 8 al 10. Si tienes tu aplicación móvil, si eres de los cristianos santos, bueno de verdad, tendrás tu Biblia de papel, imagino que nadie. Pero puedes buscar Hechos capítulo 6, versículos 8 al 10. Y te voy a leer el texto que dice así. Está hablando de Esteban. ¿Recordáis a Esteban, uno de los primeros discípulos, el primer mártir de la era cristiana fue Esteban? Dice, y Esteban lleno de gracia y de poder, ¿sí? Y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero fíjate lo que dice. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Eso es lo que hace la diferencia. Y casi con esto ya podría terminar, porque eso en definitiva es el objetivo de esta enseñanza, ¿no? La necesidad de que el poder, la unción del Espíritu Santo, esté en nuestras vidas para que realmente sea Él quien nos emplee y nos utilice para poder alcanzar a otros. Esto no significa que no debamos acompañar ese poder con una buena capacidad para poder comunicarlo con otros, aprovechar las oportunidades, y lo que vamos a estar viendo en este tiempo en las próximas semanas. Cómo aprovechar los momentos, cómo aprovechar las circunstancias, cómo ser sabios para ponernos en manos de Dios, para poder transmitir de forma eficaz el mensaje y poder hacer discípulos de forma eficiente. Quiero confesarte que cuando Cristo me ganó, no lo hizo a través de la elocuencia de su poder, sino por el poder de su elocuencia. No lo hizo por la verdad de su poder, sino por el poder de su verdad. No lo hizo por el conocimiento de sus obras poderosas, sino por el poder de su obra operando en mí. No me ganó porque su verdad era más convincente que las verdades que yo abrazaba. Yo quiero decirte, y ojalá algún día pueda, y quizá en algún momento oportuno lo puedo hacer, me gustaría transmitirte y compartirte mi testimonio para que conozcas en profundidad de dónde el Señor me rescató. Pero yo estaba metido en el ocultismo hasta las cejas, más que en el ocultismo, en el esoterismo, que incluso es más peligroso porque es la rama filosófica de todo esto, ¿no? Y yo estaba hiper enganchado. O sea, realmente créeme que lo que Dios hizo en mi vida fue un milagro. Pero yo estaba absoluta, completa y enteramente fascinado y atrapado con el esoterismo. No me perdía una conferencia. Siempre que paso por este lugar me conmueve y me emociona lo que Dios hizo en mi vida, porque los aledaños de este lugar, calle Leganitos, toda la zona
de Gran Vía había un montón de lugares donde daban conferencias distintas órdenes esotéricas, desde los Rosacruces hasta, yo qué sé, hasta Dianética, cantidad de gente vendiendo sus filosofías. Y adivina quién estaba ahí el primero, el hermano Rafa. Entonces no me ganó porque su verdad era más convincente que las que había en mí, sino porque su verdad disipó todas las mentiras que yo había abrazado así. Créeme, yo te puedo decir desde mi experiencia y con la mano en el corazón, fue un obrar sobrenatural del Espíritu de Dios. Si las personas que me transmitieron el mensaje del Evangelio, que forjaron en mí los primeros nudos del discipulado en mi vida, hubiesen intentado hacerlo desde la filosofía y desde la elocuencia puramente doctrinal, vamos a decir, probablemente nada habría ocurrido. El Señor Jesucristo irrumpió en mi vida como lo hace un tanque en una batalla. Arrasó completamente mis convicciones con el poder de su verdad sencilla, directa y entrañable. No me ganó porque su propuesta era más atractiva, sino por el poder de convicción de su espíritu, que me reveló que no existe otro camino, no hay otra verdad y no hay vida fuera de él. Para que esto llegue a ser una convicción en una persona, solamente puede haber un obrar sobrenatural del Espíritu de Dios. Ahora, me gustaría trazar un punto de partida en toda esta cuestión del discipulado, desde la perspectiva en la que yo lo veo. Mira, esto es un poco de perogrullo lo que voy a decir. Yo creo que vas a decir, te has quedado calvo de pensar, así como Kevin, ¿no? Kevin piensa mucho y por eso sí. Yo pienso menos, soy más... Entonces, que Pascal lo sabe bien. ¿No ves que...? No hay discipulado sin discípulo. No hay discipulado si no hay un discípulo. Por mucho que tú quieras decirlo, no, es que yo soy un discipulador. Vale, pero ¿tienes discípulos? No. Pues tengo malas noticias para ti. No hay un discípulo sin un maestro. No, es que yo soy discípulo. Yo estoy siendo discipulado. ¿Por quién? Por nadie, ¿no? No hay maestro sin autoridad. Esto es importante. No hay maestro, legítimamente hablando, sin autoridad. La autoridad no existe sin el testimonio de quien escucha. La autoridad no se impone. Si la autoridad se impone, estamos hablando de autoritarismo, pero no de autoridad. La autoridad espiritual viene por inspiración. Eso es importante. Mira cómo lo podían ver los seguidores de Cristo en su tiempo. Mira, en Marcos capítulo 1, versículos 21 al 22. Marcos 1, 21 al 22 dice lo siguiente. Y entraron en Capernaum. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba Jesús. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Interesante el contraste. Jesús y los escribas. Sobre Jesús reconocían una autoridad que venía por inspiración. Le escuchaban porque había algo en sus palabras que los que lo escuchaban sabían que venían directamente del cielo. Los escribas también enseñaban, ¿o no enseñaban los escribas? Pues sí, claro que lo hacían, claro que enseñaban. ¿Tenían reconocimiento de lo que escuchaban? No. Porque imponían sus enseñanzas al pueblo, obligándoles a cumplir sus preceptos, pero sin dar ejemplo ellos mismos. Enseñaban, pero no daban ejemplo. Transmitían enseñanza, pero no la ilustraban con una vida rendida a Dios. Jesús mismo lo denunció en Mateo capítulo 23, versículo 1 al 4. Mateo 23, versículo 1 al 4, donde dice: esto habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas.
¿Sabes? No hay nada más patético, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que ver a un líder de cualquier tipo, no necesariamente en una iglesia, un líder político, líder religioso, líder social, X. No hay nada más patético que ver un líder de cualquier tipo intentando imponer su autoridad. Intentando imponer su autoridad sin un reflejo claro en su propia vivencia de aquello que forma parte de su convicción. Y esto nos lleva al terreno de la familia. Y es un espejo donde todos debemos mirarnos, especialmente los hombres, los padres y maridos. Es bueno y necesario, lo necesitamos. ¿Qué tipo de líderes estamos siendo? ¿Qué tipo de líder soy yo en mi casa? Porque ciertamente, en mi caso particular, muchas veces mis convicciones no van acompañadas de mis hechos. La autoridad no se impone, la autoridad se inspira. Quédate con esa idea. No podemos hacer discípulos si no inspiramos. Puedes hacer todos los esfuerzos que quieras. Si no hay una evidencia de la vida de Cristo en ti, si no hay una evidencia de la presencia del Espíritu de Dios en tu vida, es muy difícil que tú realmente puedas llegar a ser de inspiración para otros. Si no hay en nosotros algo del poder persuasivo del Espíritu Santo. Una cosa muy interesante que debemos tener en cuenta, porque a veces los cristianos somos muy pesados, tanto en el evangelismo como en el discipulado, muy pesados, ¿verdad? Jesús no discipulaba porque perseguía a la gente. Tú no vas a ver a Jesús como aquel granjero que se le escapaban las gallinas, se le abría el corral y le veías corriendo de un lado para otro intentando recoger a las gallinas que se le habían escapado. Jesús no perseguía a la gente, pero la gente sí perseguía a Jesús. La inspiración, ¿te das cuenta? La presencia del Espíritu de Dios. La gente quería escuchar a Jesús, querían estar con Él, querían ver sus obras, querían estar a su lado, porque donde Él estaba, algo ocurría. Cuando Él abría su boca, la sabiduría del cielo destilaba su sustancia, su esencia, y los corazones se llenaban de la verdad de Dios, de la verdad del reino de Dios. Pero Jesús no andaba persiguiendo a la gente. Algunos hicieron algunos intentos, ¿no? Vemos al joven rico que se acerca y ¡guau! ¿No? Ese entusiasmo, ese ímpetu, ¿no? Yo te seguiré, porque yo cumplo la ley, sigo los profetas. Bueno, pues te falta una cosita. Vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Y Jesús continúa adelante. Y este hombre se marcha porque tenía muchas riquezas y Jesús se entristece por ello. Cuando llegan en el camino de Emaús, aquellos que iban acompañando a Jesús, y dice que Jesús cuando llegan a Emaús hace que pasa de largo. Él ha soltado todo lo que tiene que soltar. Dice que en la palabra que los corazones de ellos se enardecían en el camino porque escuchaban las verdades de Dios, pero llegado a un punto Él hace como que pasa de lejos. Es como que Jesús a veces nos dice, ¿quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres escuchar? ¿Quieres saber? ¿Quieres conocer? ¿Quieres conocerme a mí? ¿Quieres saber que yo soy el camino, la verdad y la vida? Todo partía de una sencilla invitación. Tú ven y sígueme, que es tanto como decir, aprende de mi ejemplo. Aprende de mi ejemplo. Una buena forma de hacer discípulos es hacernos acompañar por la gente en cuestiones tan sencillas como la vida misma. No se trata de adoptar el papel teatrero de un cristiano, se trata de que podamos unir nuestras vidas y comprometer nuestras vidas a las vidas de otras personas para que de esa manera puedan percibir algo de Dios en sus vidas. Necesitamos una dependencia del poder del Espíritu Santo. Leemos en Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 19. Mateo 28, versículos 18 al 19. Mira lo que dijo Jesús. Jesús se acercó y les habló diciendo, todo poder o toda potestad me es dada en el cielo. Quédate con esa idea. Jesús lo primero que les transmite una vez resucitado, mira, escuchadme bien, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Todo poder lo tengo en mi mano. Yo tengo y ostento toda la autoridad y el poder en toda la creación. Y ahora mira, por tanto, en consecuencia, luego id y haced discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús les está diciendo, yo ostento el poder y la autoridad. Y no solamente os envío con esa autoridad para que hagáis discípulos. Es que yo derramo de ese poder y de esa autoridad sobre vosotros para que podáis hacerlo de forma eficiente. Jesús nos envía a hacer discípulos bajo la premisa de que ha recibido todo poder en el cielo y en la tierra. En otras palabras, nos insta a hacer algo que de otra manera no podríamos hacer. Es solo bajo la influencia del poder del Espíritu Santo que podemos alcanzar a otros de forma efectiva. Pablo, el gran apóstol a los gentiles, lo expresó de esta manera en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Es Pablo escribiendo a los Corintios en su primera epístola. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Vemos a Pablo usando la elocuencia y usando la argumentación, naturalmente que sí, era un hombre que se manejaba bien en estos contextos. Le vemos cuando le llevan al Areópago en Grecia, en Atenas, y él departe con los filósofos, con la gente hambrienta y sedienta de escuchar nuevas filosofías, y desde esa perspectiva él es capaz de captar la atención. Qué bueno poder saber hacerlo de forma eficiente, pero llegado el caso, él necesita depender del poder del Espíritu Santo. Tan cierto como que un vehículo con la reserva de combustible encendida, ¿no?, como conducimos algunos muchas veces, la mayor parte del tiempo, y más ahora con los precios que se manejan por ahí, no llegaríamos demasiado lejos. Un cristiano vacío del Espíritu Santo no podrá hacer frente a su vocación de forma exitosa. En este sentido, será de gran provecho que los próximos días escuchemos a Kevin, el próximo domingo además, hablándonos acerca de las disciplinas espirituales. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que es a través de ciertas disciplinas que podemos ser llenos del Espíritu Santo de una forma práctica. A veces somos demasiado, me gusta usar la expresión espiritifláuticos, ¿no? Como que somos un poco místicos a veces, y a veces las grandes realidades profundas del Espíritu Santo penden o llegan a nosotros a través de prácticas sencillas que Dios ha establecido para que hagamos uso de ellas. Por eso leemos en Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20, estamos concluyendo, Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20, no os embriaguéis con vino, cachis, como que me gusta el Rioja a mí. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y si Pablo lo hubiera dejado ahí, quizá hubiera dejado la gran incógnita en el aire. Vale, muy bien, Pablo, estupendo. Me has arruinado la vida, ya no puedo tomar Ribera de Duero, no puedo tomar Somontano que me chifla. Vale, ahora soy lleno del Espíritu. ¿Y eso cómo se come? ¿Eso cómo se hace eso? ¿No? Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? La acción de gracias atrae al Espíritu Santo. Es un medio a través del cual podemos ser llenos, la gratitud a Dios por todas y cada una de las cosas, podemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes que la murmuración y la queja ahuyenta al Espíritu Santo? Y te lo dice un llorón, que yo soy muy quejica. Llegado a este punto, creo que estamos todos de acuerdo en que necesitamos más del Espíritu Santo. Queremos alcanzar esta ciudad, queremos hacer discípulos, queremos que personas que se han incorporado a la iglesia recientemente vienen con hambre, quieren conocer más acerca de Cristo, acerca de Dios. Necesitan gente que sepa discipularles. Necesitan claras referencias, porque Jesús físicamente no está en medio nuestro. Obviamente, Él ascendió a los cielos. El Espíritu Santo fue enviado a la iglesia y nos ha capacitado para poder revelar ese poder de Dios y ser efectivos en la obra que Él nos ha dado. Así que te voy a pedir que inclines tu rostro antes de haceros unas preguntas, ya que nos han fallado los niños.
Me ha metido en un lío, Kevin. Estaba dudando si hacerlo o no hacerlo, pero venga, vamos a hacerlo, que estamos relajados. Señor, te damos muchas gracias y te pedimos que nos ayudes, Señor, para entender que sin el poder de tu presencia, el poder de tu Espíritu, poco podemos hacer. De hecho, tú nos lo dijiste, sin mí nada podéis hacer. Señor, te necesitamos en cada área de nuestras vidas. Ayúdanos a prepararnos, a ser dóciles en tus manos, a ser perseverantes, a mejorar en lo personal para intentar poder, Señor, alcanzar a otros, pero que tu Espíritu, Señor, nos acompañe de una forma efectiva para que realmente podamos ver frutos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.